En las clases anteriores terminamos de ver las coberturas accesorias, las que utilizamos normalmente como adición o adhesión al paquete de cobertura amplia normal. Por ahí vimos, por ejemplo, la de extensión de la RC familiar, accidentes automovilísticos al conductor y todas las coberturas adicionales que de pronto podemos llegar a agregar nosotros a la póliza normal. Vamos a hacer un repaso de lo que es el proceso de siniestro y vamos a ir enlistando digamos, los problemas o las quejas principales que estamos o que iríamos teniendo en cada una de las partes y cómo podríamos nosotros en algún momento dado evitar una situación con cualquiera de nuestros clientes. Hay una cobertura en particular que es la de exención de deducible. Esta tiene un nombre diferente en cada compañía. Hay quienes le llaman tercero sin seguro, hay quienes le llaman también, por ejemplo, en el caso de Qualitas, le llama CADE, y algunas otras, como en el caso de Anaseguros, solamente es exención deducible en pérdida parcial. Ahora, vale la pena también aquí recalcar que la cobertura de no pago de deducible tenemos que ser explícitos, ya que se puede tener tanto en pérdida parcial como en pérdida total. Puede darse el caso de que quizás le agregues tú solamente la de 0% deducible en pérdida total y el cliente pudiera llegar a confundirse en el sentido de que si llegara a tener una pérdida parcial, pueda tener la idea de que aplique. Sin embargo, bueno, son dos coberturas totalmente independientes. Mencionábamos, por ejemplo, que el caso del siniestro, pues obviamente ocurre a partir de que, o el proceso de siniestro inicia a partir de que ocurre el siniestro. Aquí, bueno, puede ser cualquiera de las causas, ya sea un robo total, un accidente, una colisión, una volcadura, incluso un cristal. El proceso, este es el mismo en un inicio. El primer paso a seguir es reportar el mismo. Ya comentábamos en una de las clases iniciales en donde la idea aquí sería evitar de pronto nosotros hacer la función, y obviamente esto lo hacemos a veces en el afán de poder auxiliar a nuestro cliente. Ha habido casos, bueno, aquí también incluso en algún momento yo llegué a hacerlo, de que somos nosotros quienes reportamos el siniestro. Esto en algún momento podría complicar la operación si nosotros no damos la información correcta. Se puede complicar el siniestro en dos sentidos. El primero, que tal vez no tenga yo la ubicación exacta al desconocer la información y por lo tanto el arribo del ajustador pues va a tardar o va a ser mucho mayor. Y el otro que sería algo mucho más delicado, que los datos que yo proporcione no sean los datos reales del siniestro y esto pudiera llegar a dar pie a una investigación. Obviamente, bueno, hay manera de poder confirmar que solamente se trata de un error. Sin embargo, el hecho de que enviemos un siniestro a investigación, pues eso ya va a entorpecer el proceso y pues la molestia que puede o el inconveniente que puede llegar a tener nuestro cliente, pues se ve afectado por este tipo de detalles. Entonces, al momento de reportar un siniestro, es importante que, sobre todo, la persona que esté en el lugar del mismo. Algo que también es frecuente, que de pronto, si el conductor no es más bien si el titular no es el conductor de la unidad o no se encuentra en el siniestro, ocurre algo similar a lo que les comento, que muchas de las veces, a lo mejor es el chofer o es algún familiar, se comunican con el asegurado y el asegurado es quien hace el reporte del siniestro. Vamos a tener el mismo inconveniente.
Lo ideal aquí es que el reporte del siniestro lo realice pero preferentemente el conductor o el conductor al momento del siniestro. En caso de que por alguna cuestión de fuerza mayor, no sé, quizás alguna lesión o algo o alguna complicación en el mismo, pudiera llegar a darse pie para que lo haga una tercera persona. Sin embargo, hay que considerar que se tiene que tener la mayor información posible, ¿no? Preferentemente, en primera instancia, que lo haga el conductor. Aquí, les repito, los problemas que hemos llegado a tener es que al momento que hacemos el reporte o que lo hace una tercera persona que no sea directamente el conductor, ocurre, como les comento, el hecho de que pues no cuente con la ubicación exacta, no tenga a lo mejor a la mano, sobre todo el tipo de servicio que requiere, tal vez pueda haber algún lesionado y si no lo reporta, bueno, todo esto entorpece un poco el proceso. Y el otro les comentaba, bueno, de pronto que se pueda llegar a dar alguna información errónea, sobre todo del el dato del conductor, que ese de pronto también es un dato un poco sensible. Una vez que se reporta el siniestro, bueno, comentábamos, en este caso, cabina, obviamente recibe la llamada, asigna un número de reporte y canaliza al ajustador. Ahora, aquí vale la pena también mencionar que muchas de las veces cabina de siniestros no realiza la confirmación del pago. Por lo que, por lo general, ellos van a tomar el reporte, lo asignan al ajustador y el ajustador en automático, en este caso, bueno, se lo asignan al ajustador, este se traslada al lugar del siniestro, que decíamos en términos de seguro, le llamamos crucero, y es aquí en crucero cuando se realiza la confirmación de los datos por parte del ajustador. Recordábamos también que una de las principales actividades o responsabilidades del ajustador es confirmar que los datos de la póliza coincidan con el vehículo siniestrado. Ahí también se lleva a cabo la confirmación de que la póliza se encuentre pagada. Les comento esto porque nos ha ocurrido muchas de las veces que el cliente realiza su reporte, se asigna un ajustador, el ajustador llega a crucero y al momento de estar en crucero, pues resulta que o el pago se realizó la cuenta concentradora o simplemente la póliza no estaba pagada. Y a veces por el hecho de que al cliente le hayan tomado el número de reporte, el número de siniestro, de pronto se tiene la idea de que en automático ya está autorizado ese siniestro, cosa que es errónea. Cabina en todo momento va a recibir las llamadas y es, no es parte del proceso de cabina el que ellos confirmen que la información esté o no esté, más bien que la póliza esté o no pagada. Ellos simplemente verifican la vigencia de la póliza, que esté dentro del periodo, y si es el caso, ellos levantan el número de reporte y asignan al ajustador para que se traslade al lugar del siniestro. Precisamente por eso también en pláticas anteriores señalábamos la importancia de pagar las pólizas lo más pronto posible. Estos sí son casos que nos han tocado frecuentes, en donde la póliza tiene, por ejemplo, inicio de vigencia del día 5 de marzo, 5 del 03 del 22. Y el siniestro ocurre el día de hoy, 28 de marzo. Como comentábamos, bueno, en este caso la póliza está en el periodo de prórroga, es decir, si tomamos como referencia el plazo normal de los 30 días, nosotros podríamos decir que este cliente tiene hasta el día 4 para realizar el pago.
Sin embargo, les comentaba que en este caso el ajustador, una vez que llega al lugar del siniestro, confirma que los datos del vehículo coincidan con los de la póliza, tiene que confirmar también que la póliza esté pagada. Si en ese momento la póliza esté pagada, si en ese momento la póliza no está pagada y aunque estemos dentro del periodo de prórroga, el ajustador en primera instancia no puede proceder con el servicio. Se tiene que solicitar una autorización especial para que el ajustador continúe siempre y cuando esté dentro del periodo de prórroga. Comentábamos también que, bueno, esto es importante también hacérselo notar a nuestros clientes cuando nos preguntan qué plazo tienen para pagar la póliza. Se tienen los 30 días. Sin embargo, si llega a ocurrir un siniestro en el inter de ese plazo, es necesario que realice su pago preferentemente ese día para poder proceder con el siniestro. En este ejemplo que estamos poniendo, la póliza se emitió el día 5 de marzo, el siniestro fue el día de hoy 28, llega el ajustador al crucero y pide confirmación de pago de la póliza, le informan que no está pagada, tiene que comunicarse con el gerente de la oficina donde se emitió esa póliza y a su vez el gerente de la oficina tiene que comunicarse con el agente para saber si existe un compromiso de pago de la póliza. Les mencionaba también que cuando los accidentes ocurren dentro de un horario de oficina, relativamente esto es rápido, porque lo único que tarda es en lo que se hacen las llamadas de la ajustadora a cabina, al encargado de la oficina, el encargado de la oficina con el agente. Y en ese caso, bueno, se puede solicitar la autorización en un plazo relativamente rápido. Sin embargo, cuando los siniestros ocurren, ya sea en fin de semana o fuera del horario de la oficina, esto se complica. Ya nos ha tocado casos en donde ocurre un siniestro a las 10 de la noche y desafortunadamente no siempre podemos localizar al encargado de la oficina de la compañía. Tratamos nosotros en todo momento de estar pendientes cuando tenemos algún siniestro. Sin embargo, sí es importante que en este caso el gerente de la oficina de la compañía es quien tiene que dar el visto bueno para que se proceda con el siniestro. Hay algunos ajustadores o algunas compañías que le dan el volante de admisión al cliente, pero le ponen la anotación que está condicionado a que presente el pago de la póliza. Si no presenta el pago, obviamente no va a poder proceder. Hay que tener muy en cuenta esta situación porque, les repito, sí nos ha ocurrido en situaciones frecuentes y esto genera una gran molestia por parte de los clientes porque de pronto el cliente, el comentario principal que nos hace es pues que en su momento a él le informaron que él tenía 30 días para poder hacer su pago y que no iba a tener ningún inconveniente. El punto aquí que nosotros debemos de observar es de acuerdo a la ley de seguros y fianzas, una compañía de seguros, digamos, acepta el riesgo a partir de que ellos reciben el pago de la prima de la póliza. Mientras la compañía no reciba ese pago, no tiene ninguna obligación de indemnizar a el asegurado o a terceros en caso de que llegara a ocurrir. Hay que tener en cuenta esto que les comento, si al momento del siniestro, aunque esté dentro del periodo de prórroga, el cliente no ha hecho el pago, ya sea daño al mismo vehículo, daños a terceros, gastos médicos, cualquier cobertura de la póliza va a ser el mismo proceso. No es solamente para efectos de pago de daños del vehículo asegurado, es para cualquier cobertura de la póliza. Va a ser exactamente el mismo criterio. Entonces, aquí les repito, sí vale la pena observar esta situación. Si tu cliente te pregunta o te pide plazo, tenemos esos 30 días. Sin embargo, vale la pena hacerle la aclaración que en caso de siniestro,
vamos a tener esta situación que el ajustador va a requerir una autorización especial para poder proceder con el servicio. Finalmente sí se le da, sin embargo, ese inter que tenemos de autorizaciones, desafortunadamente al momento de un siniestro, pues pareciera que el tiempo transcurriera más lento y se hace mucho más estresante para nuestros asegurados. Entonces, sí es importante que, sobre todo, seamos muy enfáticos en esta situación de que, ok, sí tenemos los 30 días, pero tenemos que pagarlos lo más pronto posible. Ahora, este periodo de prórroga lo tenemos única y exclusivamente en el primer recibo. Cuando son pólizas fraccionadas, ya sea semestrales, trimestrales o incluso mensuales, este periodo de prórroga de los 30 días solamente lo tenemos cuando se va a pagar el primer recibo. A partir de los siguientes, ya no vamos a tener periodo de prórroga. Es decir, si lo que se está venciendo es el segundo recibo, si el recibo se vencía el 5 de marzo y el siniestro ocurre el día 6, esta póliza o este siniestro ya no va a proceder, salvo que sea alguna situación especial que podamos nosotros pedir alguna autorización especial a la compañía. Sin embargo, eso es algo pues que digamos, normalmente lo asignamos para casos muy, muy especiales, pero la realidad o el común denominador es que en los recibos o en los recibos subsecuentes que se tenga o que el pago no se realice el día o antes del día del vencimiento, si el siniestro ocurre posterior al vencimiento, este siniestro estaría ya rechazado, ya no habría forma de poder solicitar autorización. Este dato también creo que es importante que lo consideremos nosotros, sobre todo cuando recibimos pagos en la agencia de recibos subsecuentes. En promedio, la agencia o las agencias se tardan de 3 a 5 a veces hasta más días en poder procesar el pago. Es decir, el cliente hace el pago en caja de la agencia y de pronto la agencia se tarda 5 días en transferir ese dinero a la compañía de seguros. Es importante que tomemos como referencia estos tiempos para que si por ejemplo, en el caso de que fuera un primer recibo, si yo me voy a tardar 5 días en sacar ese pago, pues aquí en este caso, la fecha máxima para que esa póliza quedara pagada sería el 4 de abril. Por lo tanto, el último día que yo podría recibir pagos en la agencia sería el 30 de marzo para poder tener ese plazo y que el dinero entre en la cuenta de la compañía antes de que venza el periodo de prórroga. Esto se agrava más, como les comentaba, en los recibos subsecuentes. Si en el segundo recibo, en este ejemplo que estoy anotando, el cliente pagó ese mismo día en la agencia, el mismo día 5, si yo me tardo 3 días en poder depositar a la compañía, pues esa póliza se va a pagar hasta el día 8, en el mejor de los casos. Si llega a ocurrir algún siniestro entre el día 5 y el 8, esa póliza ya estaría vencida, ya estaría cancelada, y ahí nosotros tendríamos una complicación con el cliente, porque obviamente el ajustador le estaría notificando al cliente o al asegurado que su póliza se encuentra cancelada por falta de pago. Obviamente el cliente en estos casos señala que él ya la pagó a la agencia y pues, que él ya necesita el servicio. Todos estos temas generan, sobre todo, una mala experiencia para nuestros clientes, porque, ok, a lo mejor tú ya recibiste el pago el día 5 y si tú nos presentas la ficha de pago de la agencia, puede ser que la compañía nos acepte
tomar como referencia ese día de pago del cliente, que fue cuando él realmente lo pagó. El problema no es tanto la aplicación o que la acepta la compañía, sino los días que vamos a tardar, y mientras la póliza no esté aplicada, le repito, el ajustador no puede proceder con el servicio para el cliente. Aquí sí vale la pena que tomemos nosotros en cuenta el tema de los tiempos, y preferentemente si el cliente requiere plazo, bueno, valdría la pena que lo hiciéramos nosotros a través del mecanismo de pago con tarjeta de crédito a meses sin intereses. O bien hacerles mención a nuestro cliente que si se toma los 30 días y tenemos esta situación, el riesgo que se corre es llegar a estar pues en este tipo de situaciones, y pues no es nada agradable para nadie, ¿no? Hasta aquí, digamos, es una póliza que independientemente de las coberturas, si tenemos la pura amplio, si tenemos pólizas coberturas adicionales, es exactamente el mismo proceso. Se tiene que confirmar que la póliza esté pagada, se tiene que reportar el siniestro, y hasta que el ajustador llega a crucero es cuando sí se empiezan a marcar algunas diferencias respecto a que si tenemos o no alguna cobertura. Hasta aquí, no sé si hay alguna duda, algún comentario de esto. No, ninguno. Perfecto. Ok. Ya cuando el ajustador está en el crucero, en el lugar del siniestro, les comentábamos también, a ver, Karen, por ahí ibas a preguntar algo. Dice que tiene entendido que solicitan una carta de no siniestro para volver a activar la póliza. Sí, correcto. Sí, cuando las pólizas ya están vencidas, precisamente para poder aplicar el pago del mismo, la compañía requiere una carta de no siniestro, por lo que precisamente ya no es posible cubrir ese tipo de eventos que ocurrieron en ese inter, salvo una autorización especial. Pero, le repito, este tipo de autorizaciones no es tan sencillo obtenerla, tendría que ser algo de plano muy, muy especial para que en algún momento dado pudiéramos gestionarlas. El común denominador será que si la póliza está cancelada y el cliente la quiere rehabilitar, necesariamente tiene que firmar una carta de no siniestro. Y obviamente, bueno, si ya ocurrió un siniestro en ese inter, pues se complica más las cosas. Entonces, Y Rodrigo, incluso sobre eso, ahora pasados tal vez 15 días o 22 días de que la póliza tiene que aplicarse, ahora nos piden la carta no siniestro firmada por el cliente. Entonces, por sí, eso a veces es que le pedimos en línea a los vendedores, porque generalmente nosotros mandamos una de RM2, pero algunas veces ya es necesario mandar eh, la aplicación con el INE del cliente. sí, exacto. Aquí le repito, es importante que nosotros tengamos en cuenta este dato, porque de pronto en los casos que nos ha ocurrido pareciera que fuera algo pues que no tuviera mayor repercusión. Sin embargo, el periodo de prórroga o el periodo de límite de pago de la misma, no, la compañía de seguro no recibió el pago, para ellos en automático la póliza está cancelada. Vale la pena que nosotros empecemos a tomar como referencia estas cosas, y que sí llevemos las cosas a este punto para evitar situaciones con nuestro cliente. ¿Alguna otra pregunta? No, creo que no. Perfecto. Ok, entonces aquí, una vez que llega la ajustadora crucero, les decíamos, el tema principal es los tiempos de pago. Obviamente cuando está en el reporte, el punto principal es la ubicación exacta y
los mayores datos necesarios para que el ajustador pueda ubicar el lugar. Una vez que el ajustador llega a crucero, aquí sí vamos a empezar ya a tener algunas diferencias entre tener o no una póliza, digamos, con esas coberturas extras que nosotros podríamos llegar a agregar. Decíamos que vamos a tener dos principales escenarios. Uno es cuando hay un solo involucrado, es decir, que solo nuestro vehículo o que solo el vehículo asegurado sufrió daños y no hay un tercero, no hay ni un tercero responsable ni un tercero afectado. Solamente nuestro vehículo es el involucrado. Problemas que tenemos aquí, sobre todo el asunto, bueno, serían dos principales. Uno sería el deducible y el otro sería el tipo de taller. Si solo está involucrado mi cliente, obviamente decíamos que el hecho de que nuestro cliente escuche la palabra amplia, en automático, él asume que pues ya no va a tener que hacer ningún pago adicional, sobre todo cuando él no fue el responsable del accidente. Los casos más frecuentes que nos ocurren aquí es cuando nuestro cliente deja el vehículo estacionado, regresa y ya hay daños al mismo. En este caso, al no haber una persona identificada, aunque nuestro asegurado no sea el responsable, se le tiene que aplicar el deducible de la cobertura de daños materiales. En este caso, este tipo de quejas podríamos nosotros eliminarlas con la cobertura de no pago de deducible. En este caso, Tere, no sé, de los casos que tú has visto que nos tocan, donde solo hay uno involucrado, corrígeme si hay alguna otra queja adicional que estemos teniendo por parte de los clientes. ¿De no pago deducible? Y del tipo de taller donde se va a reparar. Bueno, por ejemplo, generalmente los que están aquí que sean de agencia, pues obviamente quieren que la póliza se repare en su agencia, ¿no? De pronto el ajustador llega y dice, bueno, lo vamos a mandar a tal, ¿no? Y hemos tenido ese tema de, pues hay que cambiarlos de taller o que no nos aceptan la reparación en agencia por algún motivo. Aunque esté en la póliza, me ha pasado, pero bueno, ya con una aclaración se arregla, pero como dices, luego ya el cliente se queda con la sensación de que no la atendieron rápido. Ok, entonces serían estas dos quejas principales. Aquí el comentario normalmente viene en ese sentido. Llega el ajustador, obviamente ya dijimos, confirma datos, la póliza está pagada, coincide la información y es un siniestro que procede. En el caso, por ejemplo, de ANA Seguros, los daños tienen que rebasar aproximadamente 3,200 pesos para que la cobertura proceda. En las demás compañías, los daños tienen que rebasar el monto del deducible para que aplique cualquiera de las dos coberturas. Es decir, la queja fuerte la tenemos porque si yo dejé estacionado mi vehículo, regreso y ya está dañado, le llamo al seguro y llega el ajustador y resulta que el daño no fue tan significativo como para que rebase el deducible. O peor aún, el ajustador me entrega el volante de daños para reparación, pero con la aplicación de deducible. Entonces, aquí, por ejemplo, si nuestro deducible es de, no sé, 8,500 pesos. 8,500. Y resulta que los daños del vehículo se estiman en 7,000 pesos. En este caso, con la cobertura amplia normal, obviamente sería un siniestro sin costo porque pues, los daños que presenta el vehículo no rebasan el deducible. Este tipo de casos también son frecuentes
Y pues sí tenemos la queja de los clientes donde nos dicen, oye, pues entonces, ¿para qué estoy pagando una póliza? Sí, cuando yo lo necesito no me pagan. Aquí también este tipo de detalles valdría la pena que nosotros lo mencionáramos con nuestros asegurados, porque pues normalmente el comentario viene en el sentido de que el ajustador no le quiso pagar o que el ajustador le dio muy mal servicio y a veces, pues aunque el cliente sepa que había un deducible de por medio, de cualquier manera, pues la molestia, pues la sensación de mal servicio siempre va a quedar ahí. Les comentaba, en el caso de Ana, con la cobertura de no pago de deducible, a partir de 3,200 pesos, aunque no rebasara el deducible de la póliza, con que rebase 3,200, con eso tenemos, con eso va a ser suficiente para que nuestro cliente le extiendan un pase, un volante de admisión, con el cual él podría reparar su vehículo sin que pague un solo peso de deducible. Mi recomendación sería, en el caso de todos esos clientes que lleguen contigo y te hagan referencia a que recibieron maltrato por parte del ajustador, que la compañía no les quiere pagar, vamos, comentarios en ese sentido, eh, la verdad es que vale la pena que le ofrezcamos una póliza con ANA y que le agreguemos la cobertura de no pago de deducible en pérdida parcial. Porque de esa manera, bueno, un daño de 3,200 pesos en la mayoría de los casos alcanza a rebasar, salvo que de plano fuera algo muy, muy ligero, no sé, algún tallón, algún rayón simple que a lo mejor con una pulida pueda llegar a salir, pero desde a lo mejor, no sé, una calavera o una fascia, no se diga, ya con eso es suficiente para que rebase los 3,200 pesos. Aquí, pues precisamente conociendo este tipo de detalles, les comentaba yo, vale la pena hacer la mención a nuestros clientes y decirle, ok, estás buscando precio, bueno, tengo un seguro, el que te da mejor tarifa, sin embargo, considera que en caso de siniestro, de cualquier manera vamos a tener este tipo de situaciones. Yo hago la mención, por ejemplo, con Ana Seguros, me tocó vivirlo en experiencia propia y sobre todo porque dentro de las condiciones generales habla de que el daño mínimo tiene que rebasar 3,200 pesos. En las demás compañías de seguros, el daño necesariamente tiene que rebasar el monto del deducible. Aunque el cliente no lo va a pagar, pero la condicionante para que se le pueda extender el volante sin el pago del deducible es que los daños rebasen el mismo. En este ejemplo que anotamos, un deducible de 8,500. Si el vehículo presenta daños de 7,000, por ejemplo, si esto lo tuviéramos en Qualitas, en Afirme y en Show, me parece que aplica igual, ¿no, Tere? Así es, ¿Tiene que rebasar el deducible? tiene que rebasar el deducible. Ok. En esos casos, aunque los daños fueran de 7,000 y tuviera la cobertura de no pago de deducible, de cualquier manera no procedería la reparación. Esto solamente procedería en ANA porque en ANA de forma particular son 3,200 pesos lo que se tiene que cumplir o lo que se tiene que rebasar de daños. Entonces, aquí también hemos tenido casos frecuentes en donde el cliente precisamente pues se queda, les decía, pues con ese mal sabor, con esa sensación de, sobre todo porque a lo mejor tuvo que estar esperando media hora al ajustador, a lo mejor pues el lugar no era el más seguro, el más agradable y el tiempo que tardó para que el ajustador llegue y le diga que el daño no rebasa, pues eso también genera todo ese tipo de situaciones. La otra queja es el tipo de taller donde se va a reparar. Recuerden que de forma directa, con todas las compañías con las que trabajamos, nos garantizan 2 años modelo para reparación en agencia. Como bien lo señala Tere, todo el cliente que quiera repararse en una agencia, a partir de 2 años modelo, es decir, ahorita estamos en el 22 y el 21, a partir del año 2000 hacia atrás, necesariamente tenemos que agregarle la cobertura de reparación en agencia.
tenemos exactamente el mismo problema también, porque de pronto, aunque si el cliente compra la póliza en agencia, en automático muchas de las veces él asume que en caso de siniestro, el vehículo se lo van a reparar también ahí. Sí, incluso, Rodrigo, ahora en Afirme, que la cobertura la verdad es muy barato, muchos clientes prefieren ya en un 2021 que la agreguemos para que el año próximo ya esté. En Exacto. Afirme cuesta como 300 pesos una reparación de agencia y ya no pasa el tema de que a lo mejor llega el ajustador y por no verla en la carátula lo mandan a un taller. Exacto. Sí, sobre todo cuando es el cambio de año o el cambio físico, ¿no? Si tenemos ahorita, por ejemplo, un modelo 2021 que tiene la vigencia de la póliza del 1 de marzo del 22 al 23, una vez que cambiemos de año, en enero del 2023, ya los vehículos a reparar en agencia serían el 23 y el 22, por lo tanto el 21 ya quedaría fuera. Hay que también tomar en consideración esto y pues vale la pena hacer la aclaración con el cliente. Hay algunos clientes que en un inicio, cuando tú estás negociando la póliza, pues sí te piden necesariamente que quieren tener la garantía que en caso de reparación, pues quieren que se haga en un taller de agencia. Hay algunas ocasiones en las que hemos detectado algunos casos que por tener esa idea de que a lo mejor si le aumenta algo más a la póliza ya voy a perder la venta, pues prefiero mejor no agregársela porque considero que puede ser muy cara, pero el problema lo vamos a tener al momento del siniestro. ¿Por qué? Porque cuando el ajustador le entrega el volante al cliente, sí, sobre todo en estos casos, como les decía, cuando ya pasaron los 2 años, al momento de que le entregue el volante, pues ya el ajustador le va a entregar el volante para un taller en convenio. Y hay clientes para los cuales sí es muy, muy importante que la reparación se haga en un taller. Obviamente, sobre todo hablando de modelos recientes. Recordando los años que tenemos en cada aseguradora, ¿nos ayudas a recordarlos, Tere? Sí, en Chubb son 5 años, en Afirme son 4, en Potosí son 4, en Sura son 10, en Qualita son 10 y en Ana también son 10. Ok. Entonces, aquí las compañías con las que tenemos más años para reparación en agencia sería Sura, ¿Qualitas? Qualitas y Ana Seguros. Ana Seguros. Entonces, aquí también, si yo estoy asegurando, por ejemplo, un modelo, no sé, 2019 o 2018, estamos hablando del 22, 21, 20 y 19. Hasta el 2019 podemos incluir todavía, como en el caso del Potosí, de Chubb, que son 4 años, pero ya modelos anteriores y que algún cliente quisiera reparación en agencia, las únicas opciones que tendríamos, repetimos, son Sura, Ana y Qualitas. Sí es importante que podamos agregar ahí nosotros la cobertura. Dependiendo también del año modelo y del tipo de vehículo, obviamente va a ser el costo. En estos tres, no sé si tú tienes el dato de en qué compañías es con la que tenemos el mejor precio en ese tipo de coberturas. El mejor precio es en Afirme. Te digo que la cobertura debe costar de 3. Lo más caro que puede costar una reparación de agencia es 350 pesos. Después está Chubb. Después está Sura. Bueno, en Sura es primero Sura porque acuérdate que ya tenemos un endoso que al momento de emitir la póliza se solicita y son 920 pesos el año que sea. Después está Chubb y ya las demás sí se incrementa un poco el costo. En el caso de Sura, ¿no podemos agregar la cobertura en el portal? No, porque ya no tenemos reparación agencia en lo que es Sura Movilidad. Por eso se optó por hacer un endoso aparte que cuesta 920 pesos. El modelo que sea, la versión que sea, solamente el año debe de corresponder a un valor factura, a una reparación agencia. O sea, tiene que estar dentro de los 10 años. Exacto. Ok, bueno, ahí vale la pena también tomar como referencia precisamente el dato que nos acabas de dar, de los 900, ¿qué me dijiste? 920 en Sura.
920 pesos para cualquier tipo de vehículo y cualquier año modelo, ¿correcto? Así es, dentro de los 10 años. Ok. Bueno, este costo también en el caso con Sura valdría mucho la pena, sobre todo hablando de a lo mejor vehículos de una gama mucho mayor, que a lo mejor en otras compañías, como puede ser por ejemplo el caso de Ana, podrían salirnos un poquito más caras. Nos tocó el caso de, por ejemplo, la semana pasada, no, hace como 2 semanas, cotizábamos una Escape modelo 2019. Sí, 2019. En Ana salía 6,000 pesos. Y exactamente salía 6,000 pesos la cobertura de reparación en agencia. En Potosí Entonces, 5,300. y en este caso, bueno, pues obviamente la mejor opción sería con Sura. De pronto cuando emitimos la póliza o cuando hacemos la negociación, obviamente no tomamos en cuenta este tipo de detalles. Y en la mayoría de los casos, pues simplemente nos limitamos a conseguirle al cliente la más barata. Pero cuando tenemos el siniestro, pues ahí sí es donde de pronto pues tenemos todas esas complicaciones. Ojalá y el cliente nunca chocara y nunca habría problema y efectivamente la más barata pues fue la que más le convino, ¿no? Desafortunadamente también por estadística vamos a tener que cuando un cliente tiene una mala experiencia en el siniestro va a ser muy difícil que pueda renovar con nosotros. Entonces, pues yo creo que viéndolo en el contexto del mediano o largo plazo, cada vez que nosotros única y exclusivamente nos centramos en el precio del vehículo sin considerar estas variables, pues lo único que estamos haciendo es poner en riesgo las renovaciones y por lo tanto, pues se va a complicar cada vez más que podamos tener, eh, pues, una conservación de ese cliente. Vale la pena que nosotros, sobre todo, le informemos de estos detalles a los clientes. A veces nos cuesta un poco de trabajo. Si yo ya le dije que me cuesta 5,000 pesos, el poderle decir que son X cantidad adicional, a veces sí nos genera un conflicto, pero creo que aunque el cliente decida quedarse con la de 5,000, vale la pena que él esté enterado y sobre todo que esté consciente de cuáles van a ser las condiciones en las cuales se va a reparar su vehículo. Ahora, hay talleres que son, pues, que están certificados y que tienen muy buen servicio, a la misma altura que cualquier agencia. Sin embargo, pues la experiencia que se tiene por el tipo de servicio sí son totalmente diferentes. Las personas que trabajan en agencia, pues no nos dejarán mentir. Quienes trabajan en talleres, bueno, hay algunos temas, sobre todo de tipo de piezas que se utilizan. En el caso de talleres de reparación, la mayoría de los casos se utiliza pues piezas genéricas. En las agencias, salvo en los casos en los que no se consigue una pieza original, pues sí va a ser necesario utilizar a lo mejor una de condiciones similares. Aunque quizás pudiéramos decir que en ambos casos se da una garantía de la reparación, esto sobre todo por servicio y por tranquilidad de los clientes, es importante que ellos tengan perfectamente identificado si su reparación se va a hacer en un taller o en una agencia, para evitar que al momento de un siniestro, pues el cliente se sienta engañado y sobre todo porque a veces, así como asumen que la póliza es cobertura amplia y ya nos va a cubrir todo, a veces también desafortunadamente el cliente asume que por el hecho de haber contratado la póliza en la agencia, en automático esa póliza ya tiene la garantía de retorno a agencia. Sin embargo, es necesario que se cuente con la cobertura para que pueda proceder de esa manera. Hasta aquí no sé si hay algún comentario adicional, Tere. No, ninguno, Rodrigo, nada más con respecto a los talleres. De pronto ha surgido que, por ejemplo, los van a mandar a algún taller por el hecho de que no les expusimos que no iba a agencia y hay algún conocido que le dice, no, es que ese taller no sirve y la verdad se complica todo. Entonces, la verdad también hay talleres muy buenos que no tendría por qué pasar esto, pero luego la desinformación sí es a tal grado que el cliente pues desconfía totalmente. Sí, y creo que también parte de las percepciones de los malos servicios
es sobre todo por la presentación o por las instalaciones de los mismos talleres. Me ha tocado a mí casos en los que algunos de mis vehículos me los mandan a reparar a algún taller y la verdad es que de pronto cuando llegas a ese lugar, pues es un lugar totalmente diferente, como les decía, al entorno de una agencia donde existen mucho más controles, mucho más certificaciones. Y hay algunos talleres que quizás sí son muy buenos, pero desafortunadamente el orden, la manera incluso hasta que en la que acomodan las unidades, los reciben. Me ha tocado que me reparen los vehículos, les decía, en un taller, y la verdad es que cuando yo llevo esos talleres, pues sí, sí me genera mucha desconfianza. Una vez que me entregan las unidades, pues creo que los trabajos han sido buenos, por lo menos hasta ahorita, pero ese es un factor también importante para nuestro cliente. Les repito, sobre todo en modelos recientes, pues lo último que quieres es tener esa sensación de que vas a dejar ahí tu vehículo y pues no te genera esa certidumbre o esa confianza. Quizás no tanto por la calidad del taller, sino, le repito, eh, pues por las mismas instalaciones. E incluso también, les repito, por cuestiones de certificación, pues el servicio que se tiene en una agencia, desde que te reciben, desde a lo mejor, incluso a veces la presentación del personal, a veces, no sé, la logística que utilizan ellos, pues sí son factores que de pronto marcan la diferencia. Ha habido casos en los que yo mismo también explico al cliente que es un buen taller, que tiene certificaciones, que me ha tocado tener buenos comentarios por parte de los clientes, pero pues los clientes no quedan del todo satisfechos por lo que ellos pudieron haber visto en primera instancia, ¿no? Ya si te metes un poquito más a lo mejor al tipo de equipo que tienen, puedes darte cuenta que en ocasiones es equipo muy similar al que se utiliza en la agencia y el resultado del trabajo puede ser el mismo, pero la presentación, la experiencia que llega a tener el cliente, pues desafortunadamente sí es desfavorable en la mayoría de los casos por el hecho de que le repares en un taller que no es en la agencia. Entonces, este tipo de cosas sí vale la pena que las tomemos en cuenta nosotros. Les repito, creo que es importante que, ok, compitamos por precio, le demos a nuestro cliente el precio más competitivo, pero hagámosle mención las cosas que va digamos, a incluir el hecho de que hagamos un ajuste en sus coberturas. En este caso, hablando de que nuestro cliente solamente fue el vehículo dañado, los dos temas principales a tomar en cuenta es el asunto del deducible. Hay que tratar de agregar la cobertura de no pago deducible en la medida de lo posible, o bien por lo menos hacerle mención a nuestro cliente de esta situación y sobre todo el tema de los talleres. Rodrigo, Vamos. también te quería comentar, en el caso de la reparación, ya sea en taller o en agencia, muchas de las veces es un daño material parcial donde la unidad puede circular. Me ha pasado que el cliente dice, es que no quiere que le deje el carro en la agencia o en el taller, pero ellos determinan que si tu carro puede andar, puedes llevarlo hasta que esté la pieza que ellos van a colocar, porque esto sí también crea una molestia para los clientes porque piensan que no quieren tener los carros en los talleres o en las agencias. Claro. Sí, ahorita vamos a ir viendo la parte del proceso del siniestro. Ya una vez que terminemos, también vamos a ver el proceso de la reparación y justamente ahí vamos a ver cómo muchas de las veces, sobre todo como comentas, cuando el vehículo puede circular, solamente se tiene que llevar la unidad para que se le haga la evaluación y una vez que ya se hizo la evaluación, ya no es necesario que el vehículo esté en el taller. Preferentemente se lo lleva el asegurado por cuestiones a veces de logística del taller, de que a lo mejor a veces incluso por falta de espacio, pues no pueden tener almacenados tantos vehículos. Y adicional, bueno, que el cliente también puede usar la unidad y para evitar que se quede sin el mismo. Vamos a ver también el tema de los tiempos de entrega, cómo
cómo puede haber una diferencia entre qué tan rápido puede salir o no un vehículo de un taller. Aquí les decía, en el caso del proceso del siniestro, hablando exclusivamente de coberturas, tomemos como referencia que la cobertura de no pago de deducible y la de reparación en taller nos puede evitar, yo creo que el 90% de las quejas que normalmente recibimos cuando únicamente el vehículo de nuestro cliente sufre daños. La mayoría de las quejas vienen en este sentido, entonces si nosotros podemos empezar sobre todo informar a nuestros clientes, creo que podemos tener pues una experiencia mucho más favorable para nuestros asegurados. ¿Algo más a agregar, Tere? No, sería todo, ya es parte de lo que dices, pues ya lo veremos luego. Perfecto, muy bien. Entonces, pues dejamos hasta aquí la clase. Continuamos la siguiente viendo cuando hay más involucrados, que ya es algo que se complica mucho más. Sobre todo, bueno, hemos tenido allí casos como, por ejemplo, uno que tenemos en Guadalajara, un cliente que tuvo un siniestro me parece que fue a finales de febrero y su unidad sigue detenida. El cliente tiene que pagar corralones, tiene que pagar multas y este tema no es siquiera de la compañía, es un tema de la autoridad, pero lo estaremos viendo la siguiente semana. Gracias a todos, buenas tardes. Cuídense, hasta luego. Gracias.